es muy importante. Continuamos. Tengo el gusto y de Matarina. Tengo el gusto y de verdad es un honor. Agradezco mucho. Nos conectamos directamente a Caracas, Venezuela, con el periodista Luis Carlos Díaz. Él también es defensor de los derechos humanos y en estos momentos están viviendo pues situaciones históricas y muy difíciles en Caracas. Luis Carlos, gracias por tomarnos la llamada y que nos platiques un poco de cuál es la situación en este momento. Lo que sabíamos por los medios es que María Corina Machado apareció en medio de una muchedumbre, estuvo dando un discurso y después de esto, abruptamente parece ser que las autoridades militares la arrestaron. ¿Qué fue lo que sucedió y cómo está la situación en general? Te saludo antes que nada, buenas tardes aquí, buenas tardes, todavía tarde de noche allá en Venezuela. Muy buenas tardes, queridos amigos, un abrazo grande. Venezuela pareciera que está escrita por unos guionistas muy extraños, porque, bueno, por supuesto que la situación es grave, es muy difícil. La ciudad tenía ya muchos días tomada militarmente por la Dirección de Contrainteligencia Militar y por varios cuerpos de seguridad, y el nivel de represión es atroz. De hecho, tenemos muchos detenidos y desaparecidos esta semana. En medio de ese clima, María Corina convocó a la protesta de hoy, 9 de enero, para que la gente reclamara, porque mañana Nicolás Maduro planea juramentarse como presidente, aunque no haya ganado las elecciones. Entonces, claro, hacer esta movilización el 9 implicaba, primero, que la gente venciera el miedo, y segundo, ver si María Corina y otros políticos podían o no salir de la clandestinidad. Eso entonces ocurrió. El chavismo tuvo militarizada toda la noche la ciudad, puso unas plataformas, unas tarimas en los lugares donde la oposición se iba a reunir para que la gente no llegara, para que tuviese miedo. Había gente armada, había motorizados del chavismo. O sea, fue un clima de terrorismo de Estado, y aún así miles de personas de todo el país salieron. María Corina salió de la clandestinidad, hizo un discurso en el que básicamente dijo que Maduro se entierra mañana. Aquí lo estamos viendo, por cierto. Fue un discurso valiente, emocionante. La cantidad de gente nos asombró a todos, de verdad, superó todas las expectativas. Pensemos, insisto, en una ciudad militarizada, armada, con gente desaparecida desde hace días. Entonces, ¿qué ocurre? Que al salir de esa concentración, ella vuelve a la clandestinidad, entonces se pone una chaqueta negra, se cubre la cabeza, y sale con un grupo de motorizados. Y esa comitiva fue interceptada por organismos de seguridad estatal. Fue violento, fue una suerte de secuestro. Ella fue detenida por el Estado venezolano, solo que en ese momento era muy difícil confirmar la situación en que había ocurrido. Y lo nuevo que sabemos es que fue rescatada. ¿Ah, sí? Se pudo rescatar de manos de la Fuerza de Seguridad del Estado, y falta todavía ver qué cuenta María Corina, qué dice. ¿Por qué? Porque lo más probable, y aquí sí estoy hablando de probabilidades, es que haya un quiebre interno en el chavismo. Entonces, sabes, hay unos sectores más radicales y unos menos radicales. Un sector se la lleva presa y otro sector dice, libérala. Pero es que además hubo otro grupo que fue a rescatarla, es decir, grupos que fueron a transar, a negociar, a presionar para que la liberaran. Entonces, ¿qué ocurre? Que el chavismo, para hacer control de daños, la obliga a grabar un video, que es el que están transmitiendo ellos en Telesur, en los canales del Estado, que es un video de María Corina diciendo, estoy bien, estoy aquí. El video está corriendo en redes y la gente dice, bueno, yo no creo en esto es inteligencia artificial. Recuerda además que en Venezuela hay mucha censura, ¿no? Y el gobierno miente mucho. Y como este video no lo transmite ni el comando de María Corina, ni las cuentas oficiales de ella, sino el Estado, la gente está dudando. La gente dice, bueno, me están engañando, ¿qué es esto? ¿Qué ocurre? Hasta ahora, y ya con esto cierro para preguntas, el equipo de María Corina ha dicho que sí, que la rescataron, que sí fue detenida, y que todavía la tienen que llevar a un lugar seguro, o sea, volver a otra casa clandestina, porque donde estaba quizás ya no le sirve. Y después es que vendrán las comunicaciones oficiales de ella. Entonces sí se puede apuntar como una suerte de victoria, porque justamente lo que había que demostrar es que el chavismo no es monolítico, que tiene conflictos internos, y aunque Nicolás Maduro, Diosdado, digan que ella es una criminal, una terrorista, pues bueno, sus cuerpos de seguridad no le son tan leales. Entonces, el cuento que está contando el chavismo es que María Corina, por ejemplo, inventó toda esta detención para tapar el fracaso de la manifestación de la mañana. Y eso es mentira, la manifestación fue gigantesca y además se dio en muchas ciudades del mundo. Entonces, pareciera que es un muy buen día para la oposición, pese a lo horrible que es que a alguien lo secuestren. Oye, incluso pues publicaron
carteles en contra de los exgobernantes como Andrés Pastrana de Colombia, Mario Abdo Benítez de Paraguay, Vicente Fox y Felipe Calderón de México, Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Valladares de Panamá y Jamil Mahuat, también Laura Chinchilla, bueno, ellos son de Ecuador, Jorge Quiroga de Bolivia, es presidente de Bolivia, y Laura Chinchilla de Costa Rica. Y bueno, dicen que son una fuerza extranjera que intenta invadir. Esto quiere decir que no van a poder entrar a Venezuela, por supuesto, ¿no? ¿Y qué me dices de Edmundo González? Perdón, de Edmundo González Urrutia. Vamos por parte. Lo primero es que estos carteles de búsqueda, en el caso de México, de Felipe Calderón y de Fox, de Vicente Fox, son reales. Los publicó el CICPC, que es el Cuerpo de Investigaciones Criminales y Penales del chavismo. Es un cuerpo, bueno, represivo, que tiene unas acciones muy oscuras en su haber, pero bueno, a veces hacen estas publicaciones terribles y sí, tienen los rostros de los presidentes como si fuesen buscados en Venezuela. Yo sé que en México hay polarización, ¿no? Y hay gente que le cae bien o mal a algunos gobernantes, pero aquí sí debería haber una posición unificada del Estado mexicano pidiendo respeto. Yo sé que son exgobernantes que en algunos casos no son tan populares, pero estamos hablando de que Venezuela los califica de terroristas y de invasores y un montón de cosas. Lo segundo es que Edmundo González primero necesita ganar simbólicamente antes de llegar a la fuerza a Venezuela, porque no tiene fuerza. Es decir, él no va a Venezuela, no va a tratar de entrar a Venezuela con un F-16, con unos jets. Tiene que hacerlo como es él, un diplomático, un político, un señor de 75 años. Y entonces está haciendo este recorrido por Panamá, por República Dominicana, Estados Unidos, Argentina, y sí, tiene el apoyo de algunos gobiernos democráticos del continente, de otros no, que han hecho silencio o que apoyan directamente a Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nos fijamos en cómo entra el país mañana 10, probablemente no pueda hacerlo, porque el chavismo tiene controlado todo, el espacio aéreo, los aeropuertos, los aviones, tienen incluso amenazas de misiles y ese tipo de cosas. Entonces, por la fuerza no va a ser. Ahora, en términos de presión internacional, pudiese hacerse una suerte de conflicto diplomático 10, 11, 12 de enero, bueno, hasta que se logre, hasta que de alguna manera la cosa sea posible. Esto lo estoy hablando sin saber si tienen un plan, ¿no? Quizás hay un plan secreto que nadie sabe de entrar por la frontera, pero eso sería especular. Por los momentos, bueno, Nicolás Maduro tiene un aparato represivo fuerte que hoy demostró que tiene ciertos quiebres, pero bueno, sigue teniendo 2.000 presos políticos, un montón de gente desaparecida. Vamos a ver cómo se comportan mañana. Eduardo Tapia, mi compañero, te quiero hacer una pregunta. Sí, gracias por esto. Rescato un par de puntos de lo que amablemente nos compartes. El primero, esto que mencionas del rescate vía comando, es decir, que ya se puede pensar en una Venezuela que tiene, por un lado, el oficialismo con una serie de cuerpos de seguridad y de represión, y por otro lado ya están una especie de, no sé, aquí en México lo llaman como guardias blancas para tratar de hacer justicia en el caso de Corina, para rescatarla. Creo que ahí la lectura en la parte jurídica es muy grave porque, bueno, pues no se puede tener, ahora sí que un Estado entre un Estado, lamentable que haya pasado esto como mencionas, pero por otro lado la parte, vamos a decir, positiva es que además del tema que se dio el rescate, es que pueda haber estas divisiones internas que permitan, si bien no impedir la toma de protesta, porque me parece que va sí o sí, es la presencia del candidato opositor, que eso es lo que también preguntaba Armando respecto de este 10 de enero, mañana viernes, si va a estar o no y en dónde está, porque entendemos que está en Santo Domingo. Sí, gracias por la pregunta, don Tapia. Lo primero es que no, María Corina no tiene cuerpos armados, fuerzas armadas, no hay paramilitares en Venezuela, eso no existe. Cuando digo que hay un grupo que fue a rescatarla, es efectivamente que sí, un grupo civil o el grupo de escoltas que ella tenía, pero por otro lado lo que sí hay son quiebres en el chavismo, quiebres, porque ya en el año 2019 ocurrió. En el 2019 secuestraron también a Juan Guaidó, líder de la oposición en ese momento, y ese secuestro que hizo un cuerpo de inteligencia del Estado fue para que luego otro grupo negociara con él y se le acercara y le dijera, mira, queremos levantarnos contra el gobierno y no sé qué, y eso se negoció, eso pasó en 2019. Entonces no es que María Corina o la oposición tengan grupos armados, eso el chavismo muchas veces lo ha acusado, pero no es real, no hay esa capacidad en Venezuela, porque además hay muchos cuerpos de seguridad acá. Lo segundo con la presencia de Edmundo es que primero pensemos que él fue exiliado por el propio chavismo. O sea, el chavismo transó con España, lo montaron en un avión y lo enviaron a España.
y luego, o sea, ellos acordaron en ese momento levantarle las investigaciones en su contra, y luego lo que hicieron fue reactivarlas todas y decir que es un señor terrorista y demás. Entonces, él físicamente no está en Venezuela, y además el gobierno le ha dado un mensaje muy poderoso, que fue, bueno, la dictadura le dio un mensaje poderoso, que fue que ayer secuestraron a su yerno en Caracas, o sea, el esposo de su hija, estaba llevando a los nietos del Mundo González al colegio, 6 y 7 años de edad, y fue en ese momento abordado por hombres con armas largas, capuchas, que de manera violenta se lo llevaron frente a sus hijos. De hecho, los niños han quedado traumados. Entonces, claro, el chavismo sabe que tiene rehenes, sabe que puede presionar el mundo de muchas maneras, y por eso digo que la solución no es a la fuerza. Es decir, el mundo no va a llegar a la fuerza, ningún paracaídas. Tiene que hacer la jugada diplomática, que además es lo que es. El señor Edmundo González no es un político, no es un líder, es la persona a la que se pudo inscribir después de que el chavismo inhabilitara a todos los opositores, a todos los líderes que le podían confrontar, sobre todo María Corina Machado. Entonces, estamos hablando de Václav Havel, estamos hablando de líderes civiles que sirven para un momento de transición, pero que no son líderes políticos exactamente. Oye, entonces, ese escenario para mañana es complicado. ¿Aproximadamente cuántas personas que participaron en la última manifestación en Venezuela permanecen en prisión? Y también que nos dijeras qué tan cierto es eso de que el dictador, que yo le llamo más bien tirano, de Maduro, hizo que se armaran algunos funcionarios, lo que pues hace temer que esto pueda provocar incluso heridos y muertes, ojalá no, pero ¿qué hay de esto? Y si hay tortura también en lo que se sabe de los que están encarcelados por cuestiones políticas o ideológicas. Sí, de los presos políticos de la protesta hay 2.200 personas que fueron apresadas, 2.200 personas, y lo que se logró en los últimos meses, sobre todo en la última semana de diciembre, es que se liberaran por lo menos a los niños. El chavismo secuestró a 220 niños que estuvieron en prisión durante 4 o 5 meses. Cuando decimos niños, entre 12, 13 años hasta los 17, y en muchos casos de esos presos políticos, tanto menores de edad como mayores de edad, tenemos reportes de torturas, uso de electricidad, ahogos, violencia sexual. Hubo personas violadas por funcionarios de seguridad de Nicolás Maduro, gente a la que se le sometió a no tener alimentos, bebidas, y hay 3 personas muertas. Es decir, de la gente que encarcelaron, 3 se han muerto en prisión. 2 de ellos porque el gobierno le negó tratamiento médico. Hablamos de pacientes de diabetes, pacientes que tenían alguna condición, y bueno, los dejaron morir en vida, los dejaron morir de mengua, les negaron atención médica. Lo que estoy diciendo es muy grave porque son niveles de terrorismo de Estado. El Estado fue abiertamente negligente, se negó a dar atención. Entonces sí, es brutal lo que hacen, y esto además lo hacen para aterrorizar a la población. Claro. En este momento se calculan en prisión cerca de 2.000 personas. Eso es grave. Venezuela tiene más presos políticos que Nicaragua, Cuba y Bolivia juntos. Oye, ¿dónde los tienen? Porque no creo que tengan la capacidad para tantos reos o tantos internos ahí. ¿Cómo les dan de comer y en qué lugares, en qué condiciones deben estar durmiendo? Son buenas preguntas. Hay cárceles regulares donde se crearon unas unidades para meter a los presos políticos. Hay unos cuantos grupos. Por cierto, son cárceles con muy, muy malas condiciones. Yo sé que en México hay cárceles pésimas, bueno, imagínense cosas peores que esas. Y hay centros que no son prisiones reales, sino que son los centros de las policías de inteligencia. La sede del SEBIN, la sede de la DGCIM, es lo que llaman el Helicoide, es el centro de torturas más grande de América Latina. Piensen que es un centro comercial al que le pusieron barrotes, y a la gente la meten, bueno, en los baños, en oficinas. O sea, es una cosa asquerosa. No es una cárcel real, pero allá hay centenares de personas. Yo estuve preso ahí en el Helicoide. No me digas. Tienen el DGCIM de Boleíta y otro centro que llaman La Tumba, que es un sitio que tiene 5 sótanos, y los presos nunca más ven la luz del día. Tienen luz artificial todo el día, están sometidos a tortura blanca. Tortura blanca es que tienen luz día y noche, pierden la noción del día y de la fecha, ¿sabes? Es una cosa de aislamiento absurdo.
Y luego tienes otras cosas que están comprobadas por la ONU y están comprobadas por la Corte Penal Internacional, que es que Venezuela tiene centros de tortura clandestinos, que son casas comunes que el gobierno va tomando y luego en los sótanos o en algunas habitaciones encierran a las personas. Nuevamente te tengo que decir, querido amigo, yo soy sobreviviente de un centro de tortura clandestino. ¿Cuánto tiempo estuviste tú? A mí me tuvieron menos de un día. No, ahí me tuvieron menos de un día, pero fue toda la sesión de tortura en esa casa. Y claro, lo que ocurre en ese momento es que tus familiares te buscan, tus familiares preguntan por ti en las prisiones normales o en la fiscalía o en los tribunales, y el gobierno niega tu paradero. Entonces la gente pasa a ser una desaparecida, una desaparición forzada. Insisto, esto es distinto a México, donde hay gente que la desaparecen en zonas del narcotráfico y las entierran y nunca las encuentran. Ese tipo de cosas yo las he trabajado porque he trabajado en Ciudad Juárez y en muchas partes de México. Pero en Venezuela es el Estado. El Estado te oculta, te esconden en casas y no te consiguen. Luis Carlos, abusando de tu generosidad, necesitamos hacer un corte. ¿Podemos seguir después del corte un par de minutos? Con todo gusto. Estamos hablando con Luis Carlos Díaz. Él es periodista y defensor de los derechos humanos allá en Venezuela y nos está de viva voz y en este momento en vivo nos está pues narrando lo que está viviendo este país, que son cosas de verdad atroces y pues ya inimaginables. Regresamos, no se vaya. Seguimos conversando y agradeciendo la verdad nuevamente el tiempo y el atrevimiento, porque no debe ser fácil, con Luis Carlos Díaz, periodista y defensor de los derechos humanos allá en Caracas, y le preguntaba fuera del aire que, pues, cómo le hace, o sea, cómo publicas, cómo coordinas y cómo es la situación tuya personal. Supongo, por lo que nos dices, que has de estar monitoreado 24 horas. Cuéntanos un poquito y también sobre esto que querías ampliar de cómo se alimentan los presos. Sí, bueno, para que lo tengan claro, los presos políticos en Venezuela, la mayoría de los presos necesitan que sus familiares les lleven comida. El Estado encierra a la gente, pero no le da agua, ni comida, ni medicinas. Son 2 o 3 cárceles nada más en Venezuela las que pueden dar algo de comida y solo dan arroz y lentejas o arepas y lentejas. Eso es todo lo que hay. ¿Qué pasa? Que los familiares tienen que llevar comida y además tienen que pagarle a los custodios para que la comida entre. O sea, las cárceles son como un gran negocio donde los custodios, los encargados del gobierno, viven de exprimir a la gente. Te cobran por tener una hamaca, te cobran por tener una colchoneta, te cobran por bañarte. Entonces los presos se convierten en una renta. ¿Qué ocurre? Que tenemos muchos casos de presos políticos que sus familias han tenido que irse de Venezuela porque también son perseguidas, o que sus familias también están presas, o que sus familias no tienen familia, o van muriendo de mengua, o dependen de que sus compañeros les den comida. Y eso también es un código en la cárcel. En las cárceles venezolanas los presos comparten la comida. La gente, un familiar que le lleva comida a alguien, lleva comida para 2 o 3, porque siempre hay un preso que le está pasando mal. Pero cuando la gente se enferma, hay poco que hacer. Tengo una amiga que pasó 1 año presa en el helicoide y más bien la familia le llevaba los medicamentos y los custodios se la robaban. Entonces, claro, tuvo muchos ataques de asma, tuvo muchas asfixias que fueron salvadas por sus compañeras utilizando té, ¿sabes? Que inhalara mentol, cosas así que no es lo que necesita un paciente asmático. Entonces, bueno, más allá de narrar los horrores del chavismo, que son muchos y que por eso están siendo investigados en la Corte Penal Internacional, tienen que entender que es un país donde a la gente se le persigue activamente. Y ojo, soy muy solidario además con los periodistas que han sido perseguidos en México, porque yo les he dado clases, he trabajado allí, tengo amigos allí, y entiendo lo rudo que es. Pero en nuestro caso es el Estado el que se encarga de eso, y además con una solidaridad internacional que no entendemos, una solidaridad como una suerte de izquierda internacional que romantiza a Maduro. Entonces, aquí la gente es acusada, y efectivamente mi esposo y yo somos mencionados en televisión nacional de vez en cuando, nos acusan de cosas muy raras, y el Estado vive como en una paranoia constante, donde cualquier persona que es percibida como opositora se le califica de terrorista. Y el terrorismo es, bueno, que la gente va presa 30 años, o va presa por conspiración, cosas así. Entonces es muy curioso, porque dentro de los presos políticos de este momento, ya con esto cierro, hay muchísima gente que ni siquiera estaba protestando, sino que Maduro dijo en algún momento que él quería 1.500 presos más, eso lo dijo exactamente así, quiero 1.500 presos más, y la policía salió a la calle a llevarse a quien fuese.
Y eso incluyó niños, ancianos, personas con autismo. O sea, no eran gente que estaban protestando, son personas que estaban en su casa o que estaban yendo a comprar pan y se lo llevó la policía solo para cumplirle la cuota a Maduro. De hecho, te digo más, teníamos 14 periodistas presos, ya se han liberado como 4 o 5 de ellos, y la gran parte de ellos no fueron periodistas apresados por lo que publicaron, por lo que hacían, sino que la policía los veía en la calle con una cámara y se los llevaba, así de al azar. O sea, ni siquiera la consecuencia por lo que dijera, era que la policía te llevaba como un trofeo y decía, aquí hay un terrorista. Eso pasa en Venezuela. Y para nada más concluir, querido Luis Carlos, en la parte de mañana, 10 de enero, es una fecha, un rompimiento. ¿Qué podríamos pensar para mañana con el tema de González Urrutia y esta nueva investidura de Maduro? Si se impone la fuerza de Maduro, que es la fuerza de las armas, ellos vuelven a militarizar el centro de Caracas, Maduro va al Parlamento, que igual está en sus manos completamente, y se juramenta. Y ya, listo, es como un acto a la fuerza. Sin embargo, no lo tiene tan fácil. Primero, por la oleada de presiones internacionales que hay, porque es un abuso, porque básicamente se robaron las elecciones. Y segundo, por la molestia de la gente. Si ellos perdieron la elección 70-30, o sea, que no es ni siquiera que la perdieron mitad y mitad, es que la perdieron 70-30, significa que tienen opositores incluso en la Fuerza Armada, incluso en sus propias filas. O sea, la gente les votó en contra, el pueblo. O sea, yo sé que hay todo un cliché, un fetiche por el pueblo pobre. Bueno, el pueblo pobre que antes votó por Chávez, ahora votó por Edmundo. Entonces, gobernar con el país en contra es difícil. Claro, lo hace Ortega en Nicaragua. Pero al ser Venezuela un país petrolero, un país que tiene relaciones internacionales y además está expulsando a millones de migrantes, pues al continente le tiene que preocupar más. Y más gobiernos tienen que darse cuenta de que es mejor una Venezuela democrática que normalizar a Maduro. Oye, en cuanto al resto del país, ¿cuál es la situación? Y también si nos puedes dar un panorama muy genérico de cuál es el número de habitantes actualmente y cuántos se considera que están fuera de Venezuela, pues precisamente por esta situación. Sí, se calcula que hay 8.8 millones de venezolanos afuera y eso también incluye, por ejemplo, a 60 miembros de mi familia. Toda mi familia española se fue de Venezuela. No cuenta para las estadísticas como venezolanos, pero se fueron también. Yo me quedé solo, sin mi familia española, mi familia materna. Y en Venezuela deben quedar entre 25 y 26 millones de habitantes. Eso es pequeño comparado con México, evidentemente. No, y además, esa gente que está en Venezuela de 25 o 26 millones, al menos 20 millones están en crisis humanitaria. Es decir, es gente que no puede comer completo, ni puede tener medicinas, no las puede comprar, no puede con la vida básica. O sea, que ni siquiera es que están en pobreza, sino que pueden estar en pobreza muy grave, pobreza extrema, y eso pues necesita atención internacional. ¿Qué ocurre? Que al mismo tiempo se considera que como Venezuela tiene petróleo, es rica, tiene ingresos, pero resulta que todo ese dinero se lo queda la corrupción del Estado, una corrupción gigantesca. Solamente en el año 2022 se calcula que se perdieron 25.000 millones de dólares. Entonces es muy, muy grave porque la crisis no deja de resolverse, la gente no deja de salir, de irse. De hecho, se van caminando de Venezuela, pasan a Colombia, cruzan el Darién y llegan a México. Y tratan de cruzar a Estados Unidos. Entonces, esa situación es muy grave. Maduro no tiene manera de resolverla. Y lo que más bien están tratando de hacer es que se aplaque, ¿no? Que se calle. Que haya gente que normalice que, bueno, tú sabes cuando dicen que eso es un problema solo de los venezolanos. Pues mira, si tienes 1.200.000 venezolanos en Lima, Perú, si tienes 2,5 millones de venezolanos en Colombia, si tienes 500,000 de venezolanos en España, pues esto no es un problema solamente de Venezuela, ¿no? Muchos más países tienen que meterse en este asunto, porque además, cuando Hugo Chávez tenía petróleo y dólares y los regalaba en el continente, ahí sí eran muy amigos muchos gobiernos y apoyaban lo que pasaba en Venezuela y se metían y dejaban que Chávez se metiera en sus países. O sea, cuando Chávez financió campañas electorales en América Latina, ¿sabes? Nadie nos maltrataba, no había xenofobia contra los venezolanos. Y ahora sí, porque somos pobres. Eso hay que pensar. Oye, y la situación psicológica de vivir en constante temor de que esto pueda convertirse en una guerra civil y de que pueda haber pues, gravedad, y además de que tienen una clase política privilegiada, que sería pues, la milicia, ¿no? Y los políticos que están pues, dentro del oficialismo, que esos son los que viven muy bien. Pero yo no me puedo imaginar a los demás si van a escuelas, si trabajan, cómo es la vida normal, ya para finalizar, que nos des tu
tu punto de vista general. La vida normal es asfixiante porque solamente algo así como el 5% del país puede vivir de una manera solvente. Es decir, puedes cubrir tus gastos entre 5 y 8% del país. El resto, pues, un 15% dependerá en parte de las remesas que envían los de fuera y el resto, pues, está en pobreza. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú eres un niño venezolano que va a una escuela pública, que es la mayoría, las escuelas públicas solo dan clases un día a la semana. Eso es la revolución bolivariana, un día a la semana. ¿Y por qué solamente hay clases un día a la semana para los niños? Bueno, porque las maestras ganan $4 al mes. Ese es el salario de una maestra en Venezuela. Es más bajo que Haití, es más bajo que Cuba, y por supuesto que $4 no te sirven ni para vivir un día. Entonces las maestras tienen que hacer otros trabajos, tienen que redondearse, tienen que salir a tener otras cosas, o abandonan el cargo y ya. Entonces, la vida cotidiana de la gente es asfixiante, es ruda. Un pensionado, una persona de más de 63 años, 65 años que se jubila, el Estado le paga su pensión, pero es una pensión de $3 al mes. Y ojo, $3 al mes en Venezuela es igual a $3 en México. El kilo de arroz te cuesta $1, un cartón de huevos te cuesta $2.50. O sea, no puedes vivir. No puedes vivir. Entonces, esa correlación es la que impera en Venezuela y es lo que genera el flujo migratorio más grande del continente. A mí sí me gustaría que vamos a decir, que hubiese más sensibilidad, no con el hay pobrecitos, sino la necesidad de que Venezuela sea democrático otra vez. Es lo mejor para todos. Es lo mejor porque eso haría que los proyectos de vida de cualquiera se pudiesen desarrollar aquí, incluso el de los chavistas que creen en la democracia. Y por eso es que mentalmente, llega al estado de salud mental, pues bueno, hay mucha gente pasándola mal, mucha gente que enloquece, que tiene ansiedad, y además no hay medicamentos para atender. Entonces sí es muy difícil. Luis Carlos, lamentablemente el tiempo es inexorable, no lo podemos ya alargar, pero te agradecemos muchísimo toda esta crónica dramática y tan completa que nos das de lo que se vive en tu país, y pues cuenta con toda la solidaridad de los, estoy seguro, que vivimos aquí, que pues nos estamos enterando de lo que está pasando por allá, con nuestros mejores deseos que esto se solucione de la mejor forma posible y lo más pronto posible, y ojalá podamos volver a tener contacto en un futuro muy cercano y que nos sigas pues narrando lo que está sucediendo allá. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por la solidaridad de México. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo a la distancia. Un abrazo, que te vaya muy bien. Suerte. Bueno, él fue Luis Carlos Díaz, ya oyó, es una crónica dramática, Eduardo, no sé cómo la sientas, pero Luis Carlos Díaz, periodista y defensor de los derechos humanos, que vive, nos decían en los comerciales, pues, que vive amenazado. Le quitaron el pasaporte y ordena algunos medios, según nos decía, pero pues para decir lo que dijo, pues debe de vivir, pues, ahora sí, con mucho valor, con una valentía tremenda, ¿no? Y con mucho... Sí, en definitivo, obviamente hay que tener mucha vocación, como la que sin duda la tiene, y bueno, vamos a esperar para que mañana haya un desenlace más decantado hacia las mayorías democráticas y no esta imposición de la investidura tercera de Maduro. La verdad sí, yo creo que un gran error haber enviado al embajador de México en Venezuela como representante a esta toma de protesta. Ya para finalizar, comentarle que realmente los únicos países que están pues favoreciendo a Venezuela, pues está Rusia, Cuba, Irán, Bolivia, Nicaragua, pues obviamente que son los únicos países. En Nicaragua no tenemos relaciones afortunadamente, ¿no? Honduras, Siria, que ya Siria sin el dictador que estaba, pues ya no es nada, ¿no? Irán y bueno, Turquía. Y pues México está pues ahí mandando un representante. Creo que Colombia no estaba de acuerdo, pero creo que está entre mandar a un embajador o al canciller, no sé, pero es solo. Todos los demás, Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, pues ya conoce, están en contra, Canadá incluso. En fin, nos tenemos que ir, Eduardo. Gracias, Eduardo Tapia, Zuckerman. Al contrario, gracias. A todo el equipo de Eric Mesa, de Laura Espíndola y de todos los que colaboran en este programa, y por supuesto de nuestros colaboradores y técnicos ahí en Cabo Mil, en Nazaret Hernández, y lo dejamos con el Quique Tobar, y pues nos alargamos tantito, pero dramática esta crónica. Que la vea muy bien, soy Armando Figaredo, buen provecho, maneje con cuidado, hasta mañana.
Los Cabos a la Carta. Escúchanos de martes a viernes, de 2 a 3 de la tarde simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como @Los Cabos a la Carta y @Cabovisión Noticias. Te esperamos.